el viento susurra sobre las dunas de Judea, un sonido antiguo casi olvidado. Lleva consigo el eco de milenios de conversación divina. Durante generaciones incontables, la voz de Dios había sido el trueno y el susurro que definía la existencia de un pueblo. Resonó en la tienda de Abraham bajo los robles de Mamre, prometiendo una descendencia tan numerosa como las estrellas. Se convirtió en fuego y ley en la cima de un Sinaí tembloroso entregado a Moisés el libertador. Fue la estrategia susurrada al oído de Josué ante los muros de Jericó y la fuerza inexplicable en la mano de Sansón. Habló a través de la sabiduría de Salomón tan vasta como la arena del mar y tronó a través del lamento y la advertencia de los profetas. Isaías la vio en visiones de carbones ardientes y un trono celestial. Jeremías la sintió como un fuego encerrado en sus huesos, imposible de contener. Ezequiel la presenció en la majestuosidad terrible de ruedas dentro de ruedas y seres alados. Oseas, Amós, Jonás, Miqueas. Cada uno un conducto, cada uno un testamento de que el Creador no estaba distante sino íntimamente involucrado en el destino de la humanidad. La historia de Israel fue escrita por esta conversación continua. Pero entonces algo cambió. La voz que había sido tan constante como el amanecer se desvaneció. Un pergamino grueso por el peso de las edades, el rollo del antiguo pacto es enrollado lentamente. Se oye el crujido seco del pergamino, el sonido de las varillas de madera al encontrarse. Un sello de cera es presionado. ¿Y luego? Nada. Un silencio profundo, denso y absoluto cayó sobre la tierra. El cielo que una vez fue un lienzo para visiones y una autopista para ángeles se volvió de bronce. Dios guardó silencio. Este silencio no fue breve. No fue una pausa dramática de un día o un año. Se extendió. Una década se convirtió en 50 años. 50 años se convirtieron en un siglo. El silencio se prolongó durante 400 largos y agonizantes años. Una generación nació y murió sin escuchar una nueva palabra profética. Luego otra y otra. 400 años de espera. Durante este tiempo los imperios chocaron. Persia, que había permitido el regreso de los judíos, se desmoronó. El meteórico ascenso de Alejandro Magno helenizó el mundo imponiendo la lengua y la filosofía griegas sobre la cultura hebrea. Sus generales se repartieron el mundo conocido, y Judea quedó atrapada en medio un peón en el juego de los Ptolomeos y los Seleucidas. La revuelta de los macabeos estalló en un fervor de celo religioso y violencia, una breve y gloriosa chispa de independencia, solo para ser sofocada por el surgimiento de una nueva potencia sobre Jerusalén, y el águila romana proyectó su sombra sobre el templo. A través de todo esto, el pueblo esperaba. Los sacerdotes seguían ofreciendo sacrificios en el templo reconstruido, pero se sentían vacíos movimientos mecánicos desprovistos de la presencia. Los escribas estudiaban la ley con una intensidad febril, construyendo cercas de tradición alrededor de cada mandamiento, tratando de preservar lo que quedaba. Nacieron nuevas sectas, los fariseos aferrados a la piedad y la resurrección, los saduceos aristócratas ricos que negaban lo sobrenatural. Todos esperaban al Mesías, pero su esperanza se había deformado. Ya no anhelaban tanto a un Salvador espiritual, como a un libertador político, un rey guerrero que rompiera el yugo de Roma. Y en medio de este tumulto político, esta hambre espiritual y este silencio ensordecedor, la pregunta flotaba en el aire demasiado aterradora para ser pronunciada en voz alta. ¿Se había rendido Dios con ellos? ¿Había terminado todo? ¿Qué había sucedido? Y lo más importante de todo, ¿cuál fue la última palabra de Dios? Antes de que Él se callara, para encontrar esa última palabra, debemos retroceder, justo antes de que cayera el telón. Debemos mirar no a un rey poderoso o a un sacerdote en funciones, sino a un hombre cuyo nombre mismo era un mensaje Malaquías. En hebreo Mal-Aki, que significa simplemente mi mensajero. Él es el último de la gloriosa línea de profetas hebreos. Su ministerio no tuvo lugar en la gloria de los días de David o Salomón.
No profetizó al borde del exilio como Jeremías, ni durante el exilio como Daniel. Malaquías apareció en una época muy parecida a la nuestra, una época de postexilio, una era de desilusión. El pueblo había regresado de Babilonia. El templo, gracias al impulso de Ageo y Zacarías, había sido reconstruido. Los muros de Jerusalén, bajo el liderazgo de Nehemías, estaban en pie. La ley, gracias a Esdras, había sido leída y reafirmada. Visto desde fuera, todo parecía estar en orden. Habían regresado a su tierra, tenían su centro de adoración, sus rituales, estaban restaurados. Pero era una fachada. El fervor inicial del regreso se había evaporado, reemplazado por la dura realidad de la vida cotidiana. Las cosechas eran escasas, la sequía una amenaza constante, y la opresión de las naciones vecinas era palpable. El fuego de la fe se había enfriado hasta convertirse en cenizas de mera rutina religiosa. Tenían todo lo que creían querer: sus hogares restaurados, su templo físico, su sistema de sacrificios en funcionamiento. Pero en el proceso habían perdido lo único que importaba: el corazón. Su adoración se había vuelto cínica. Sus compromisos se habían vuelto convenientes. Su visión de Dios se había encogido a la medida de sus propias circunstancias decepcionantes. Y es en este contexto de profundo escepticismo, apatía espiritual y un cinismo que lo consumía todo, que Malaquías es enviado. No es enviado para ofrecer consuelo fácil o promesas de prosperidad inmediata. Es enviado como un fiscal, como un abogado que presenta el caso de Dios contra su propio pueblo. Es enviado para cerrar un pacto y sellar una era. Pero en sus palabras finales, en la última revelación antes de 400 años de silencio, Malaquías desvela secretos impactantes. Secretos sobre la naturaleza soberana de un amor que elige incluso cuando es cuestionado. Secretos sobre la podredumbre de una adoración que ofrece a Dios las obras. Secretos sobre la traición que rompe los pactos humanos y divinos. Y lo más crucial de todo, revela una promesa. Una promesa de que este silencio no sería el final. Una promesa de que la oscuridad sería rota por el amanecer de un sol de justicia que se levantaría trayendo sanidad en sus alas. Malaquías es la bisagra sobre la que gira la historia de la redención, cerrando la puerta del antiguo pacto, para revelar la silueta de uno que vendría a inaugurar uno nuevo. La memoria de Babilonia aún estaba fresca, un sabor amargo de ajenjo y ladrillos de barro, pero el regreso había sido eufórico. Cruzar el desierto no como esclavos fugitivos, sino como un pueblo redimido, había sido un milagro en sí mismo. Las promesas de Jeremías se habían cumplido. Ciro, el rey persa, un instrumento inconsciente de la providencia divina, los había liberado. El primer sabor del aire de Jerusalén, aunque lleno del polvo de la ruina, fue el aire de la libertad. Una oleada de esperanza recorrió a los repatriados. «El tiempo del favor de Dios ha llegado», gritaban. Entonces las voces de dos profetas resonaron entre los escombros: Ageo y Zacarías. Con una urgencia divina señalaron la ciudad medio construida y las ruinas del templo. «Es tiempo de que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desierta», tronó la voz de Ageo. Sus palabras fueron como un relámpago. El pueblo, avergonzado y revitalizado, tomó sus herramientas. El sonido de los martillos y las sierras llenó el aire. Piedra sobre piedra, viga sobre viga, el segundo templo se levantó. No tenía la gloria del templo de Salomón, pero era un símbolo. Era la prueba de que Dios no los había abandonado. Había esperanza. La adoración fue restaurada, los sacrificios se reanudaron. La esperanza era tangible. Pero la esperanza es una llama que necesita combustible. Y el combustible de la fe de Israel se estaba agotando. Pasaron las décadas. La generación que había sentido la euforia del regreso envejeció y murió. Sus hijos y nietos nacieron en una Judea que no era la tierra gloriosa de las promesas, sino una provincia difícil, polvorienta y políticamente insignificante bajo el pulgar persa. La vida era dura. Las sequías abrasaban los campos, las plagas devoraban las cosechas.
Los pueblos vecinos, los samaritanos, los amonitas, los hostigaban constantemente. El gran templo estaba allí sí, pero se sentía vacío. Los rituales continuaban, pero el fuego se había ido. Los sacerdotes realizaban sus deberes con un bostezo visible. La emoción inicial se había agriado y convertido en una realidad monótona y decepcionante. La obediencia se sentía como una carga, no como una alegría. ¿Dónde estaba el Dios que había partido el Mar Rojo? ¿Dónde estaba el Rey que había prometido prosperidad y dominio? Este Dios parecía distante, silencioso, quizás incluso indiferente. El templo estaba en pie, pero la presencia de Dios era un eco lejano. En este pantano de desilusión, una pregunta peligrosa comenzó a formarse en sus corazones, un susurro cínico que se extendió por los mercados y los hogares. Mirad a los malvados, decían en voz baja, ellos prosperan. Acumulan riquezas, sus familias están sanas, se burlan de Dios y no les pasa nada. Y luego se miraban a sí mismos, sus manos callosas, sus graneros vacíos, sus oraciones aparentemente sin respuesta. El susurro se convirtió en una acusación audible, un sentimiento expresado en las palabras que el propio Malaquías registraría. Por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecho hay en que guardemos su ley y andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos, pues ahora bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tientan a Dios y escapan. La adoración no había cesado, pero se había vuelto hueca. El pueblo de Israel, el pueblo elegido, el pueblo redimido, se había vuelto espiritualmente exhausto, profundamente cínico y peligrosamente apático. Habían confundido la bendición material con el favor divino, y al carecer de la primera comenzaron a dudar de la existencia de la segunda. Este era el mundo al que Malaquías fue enviado a hablar. En medio de este aire viciado de cinismo, la primera palabra de Dios a través de Malaquías no es una reprimenda atronadora ni una lista de leyes. Es una declaración de una simplicidad asombrosa, el fundamento de toda su relación. La voz de Jehová resuena no con ira, sino con una profunda tristeza. Yo os he amado. Esta es la base. Antes de cualquier acusación, antes de cualquier juicio, Dios reafirma su afecto fundamental. Es un recordatorio. Antes de que digáis una palabra más, antes de que expreséis vuestra amargura, recordad esto. Mi postura hacia vosotros es de amor. Era una mano extendida, una oportunidad para que el pueblo recordara quiénes eran y de dónde venían. Era el corazón de su identidad, un pueblo amado por Dios. La respuesta de Israel es escalofriante. No hay gratitud. No hay un suspiro de alivio. En lugar de eso, una respuesta fría, desafiante, casi insolente. El pueblo colectivamente levanta la mirada de sus campos secos y sus libros de contabilidad vacíos y les peta a Dios. ¿En qué nos amaste? Es una pregunta cargada de sarcasmo y dolor. Amado, nos llamas amados. Llamas amor a esta sequía. Llamas amor a estas cosechas fallidas. Llamas amor a nuestra insignificancia política. Llamas amor a ver cómo prosperan los paganos, mientras nosotros, tu pueblo del pacto, sufrimos. ¿Dónde está la prueba? Dios, muéstranos el recibo. Muéstranos la evidencia de este supuesto amor. Habían puesto a Dios en el banquillo de los acusados. Su vara para medir el amor de Dios era su propia comodidad y prosperidad. Como no eran prósperos, concluían que no eran amados. Estaban ciegos a la realidad más profunda de su propia existencia. La respuesta de Dios es una de las más impactantes y teológicamente densas de todo el Antiguo Testamento. No señala sus circunstancias actuales. No les promete una cosecha abundante al día siguiente. En lugar de eso, los lleva de vuelta al principio, a la raíz misma de su identidad. Dios dice, no era Esaú hermano de Jacob. Sin embargo, amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Esta declaración es dinamita teológica. A primera vista suena caprichosa, incluso cruel.
Pero Dios no está hablando de una emoción sentimental. No se trata de que Jacob fuera adorable y Esaú detestable. Está hablando de elección soberana. Aborrecer en el contexto semítico a menudo significa no elegir o amar menos en comparación. El punto de Dios es este: la prueba de mi amor por vosotros. Israel no es vuestra comodidad diaria. La prueba de mi amor es que vosotros sois Israel. Yo os elegí. Elegí a vuestro padre Jacob, no porque fuera mejor que su hermano Esaú. De hecho, era un suplantador y un mentiroso. Lo elegí por mi propia voluntad soberana, por mi gracia. Esaú, que representa a la nación de Edom, confió en su propia fuerza, en sus montañas impenetrables. Y mirad a Edom, ahora está destruido permanentemente. Vosotros, en cambio, a pesar de vuestra rebelión constante, vuestro exilio, vuestra idolatría y vuestro cinismo actual, todavía estáis aquí. Todavía sois mi pueblo. Habéis regresado a la tierra. Tenéis mi pacto. El hecho mismo de vuestra existencia, de vuestra supervivencia, cuando deberíais haber sido destruidos 100 veces, esa es la prueba irrefutable de mi amor incondicional y elector. Mi amor no se basa en vuestro desempeño, se basa en mi promesa. El primer secreto que Malaquías revela es que el amor de Dios no es una reacción a nuestra bondad, sino la causa soberana de nuestra existencia. Una vez establecido el fundamento de su amor soberano Dios, a través de Malaquías pasa de ser un amante rechazado a un padre y señor despreciado. El foco se traslada del corazón cínico del pueblo al epicentro de su hipocresía, el templo. La acusación ahora se dirige específicamente a los líderes espirituales, a los sacerdotes. La voz de Dios resuena con una autoridad herida. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Dios establece un estándar básico de relaciones humanas. Un hijo respeta a su padre. Un sirviente teme a su amo. Yo soy vuestro padre, el que os dio la vida como nación. Soy vuestro Señor, el que os redimió de la esclavitud. ¿Dónde está el más mínimo gesto de respeto, vosotros, sacerdotes, que deberíais ser los guardianes de mi honra? Sois los primeros en pisotearla. La respuesta de los sacerdotes es casi idéntica a la del pueblo, revelando la misma ceguera espiritual. En lugar de caer de rodillas en arrepentimiento, miran a su alrededor en el templo con una confusión arrogante. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Es una pregunta de absoluta ignorancia. No tienen conciencia de su pecado. Para ellos el trabajo está hecho. Los sacrificios se ofrecen, el incienso se quema, los rituales se completan. Están marcando todas las casillas. ¿Qué más podría querer Dios? No ven la podredumbre que yace justo debajo de la superficie de su rutina religiosa. Están tan acostumbrados a la mediocridad que la han confundido con la fidelidad. Entonces Dios enciende la luz y expone la evidencia de su desprecio, y es repugnante. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, el pan de la proposición que debía ser santo y fresco. Probablemente estaba mohoso, rancio, sobras indignas. Y ellos se atreven a preguntar, ¿en qué te hemos deshonrado? Dios continúa su voz cargada de ira santa, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. La escena es patética. La ley de Levítico era explícita, los sacrificios debían ser sin defecto. Debía ser lo mejor de lo mejor, simbolizando que Dios merece lo primero y lo más costoso. Pero estos sacerdotes y el pueblo que traía las ofrendas estaban haciendo lo contrario. Estaban hurgando en sus rebaños y pensando, este cordero está cojo, no puedo venderlo en el mercado. Dáselo a Dios. Esta cabra está ciega, no vale nada. Llévala al templo. Este buey está enfermo y morirá pronto de todos modos. Es una buena ofrenda. Estaban tratando el altar de Dios como un vertedero de basura. Estaban dándole a Dios lo que no les costaba nada. El golpe de gracia de Dios es un desafío sarcástico que expone su hipocresía en toda su magnitud. Preséntalo pues a tu gobernador.
¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? La ironía es mordaz. Tomad ese cordero enfermo y sarnoso que acabáis de poner en mi altar e intentad dárselo como impuesto al gobernador persa. Ved cómo reacciona. ¿Os dará las gracias? ¿Os elogiará por vuestra generosidad? Por supuesto que no, os mandaría azotar. Os arrojaría a la cárcel por tal insulto. Vosotros mostráis más respeto y temor a un burócrata humano de nivel medio que al Creador del universo, el Rey de Reyes. Habían reservado sus obras para Dios, lo que ni siquiera un ser humano aceptaría. Este es el segundo secreto de Malaquías. La calidad de nuestra adoración no es un ritual vacío. Es un termómetro que mide con precisión el valor que realmente le damos a Dios en nuestros corazones. Y el termómetro de Israel marcaba casi 0. El problema, sin embargo, era más profundo que unos pocos sacrificios de mala calidad. Los animales enfermos en el altar eran solo el síntoma. La enfermedad real residía en los hombres que los ofrecían. Dios ahora profundiza pasando de la práctica de la adoración a los guardianes de la adoración. La acusación se centra en el pacto roto de Leví. Dios comienza recordándoles a los sacerdotes quiénes se suponía que debían ser. Trae a la memoria la gloria de su llamado original. Mi pacto con él, Leví, fue de vida y de paz. El temor de Dios estaba en él. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Esta es una descripción impresionante. El sacerdocio levítico no fue diseñado para ser simplemente una línea de ensamblaje de sacrificios. Eran mucho más. Eran los custodios de la verdad de Dios. Eran los maestros de Israel. Su propósito era caminar tan cerca de Dios que su sola presencia inspirara un temor reverente. Su propósito era conocer la ley tan íntimamente que pudieran enseñar la verdad pura sin adulterar. Y el resultado de este ministerio era la transformación a muchos, hizo apartar de la iniquidad. Eran pastores guías, médicos espirituales. El contraste con el presente es devastador. Dios se vuelve hacia los sacerdotes apáticos que están frente a Malaquías y declara: «Mas vosotros os habéis apartado del camino». La imagen es la de un guía que no solo se pierde, sino que deliberadamente lleva a otros por el precipicio. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Sus enseñanzas estaban corruptas, sus vidas estaban comprometidas. En lugar de alejar a la gente del pecado, sus acciones y sus palabras hacían que la gente tropezara. Como el texto lo aclara, habéis corrompido el pacto de Leví. No guardáis mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Aquí está el corazón de la podredumbre. Hacían acepción de personas. Mostraban parcialidad. Si un hombre rico y poderoso venía al templo, doblaban la ley para acomodarlo. Ignoraban sus pecados evidentes, aceptaban sus ofrendas contaminadas y quizás incluso torcían la justicia a su favor en las disputas. Pero si una viuda pobre venía, la trataban con desdén y le exigían el cumplimiento estricto de cada pequeña regla. Habían convertido la casa de Dios, un lugar de verdad y justicia, en un sistema corrupto que favorecía a los influyentes. Habían vendido la verdad de Dios por el favor de los hombres. El juicio de Dios es una justicia poética perfecta. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos. Ellos buscaron el honor de los hombres ricos, por lo que Dios los haría despreciables a los ojos de todo el pueblo. Perdieron su autoridad espiritual porque habían abusado de ella. Ya nadie los respetaba. Sus palabras estaban vacías, sus rituales eran una farsa, y todos lo sabían. Este es el tercer secreto que revela Malaquías. La decadencia de una nación comienza con el fracaso de sus líderes espirituales. Cuando aquellos encargados de enseñar la verdad eligen la conveniencia sobre el pacto, cuando eligen la parcialidad sobre la justicia, no solo se destruyen a sí mismos, sino que envenenan a toda la comunidad. La apatía del pueblo era un reflejo directo de la corrupción de los sacerdotes.
La fuente de agua estaba envenenada y toda la nación estaba muriendo de sed espiritual. Habiendo expuesto la corrupción en el altar, la profecía de Malaquías ahora gira como un reflector implacable, desde la relación vertical hombre con Dios hacia la horizontal hombre con hombre. El fracaso de los sacerdotes no fue un incidente aislado. Fue el epicentro de un terremoto moral que resquebrajó los cimientos mismos de la sociedad. Una adoración corrupta siempre inevitablemente conduce a una ética corrupta. El profeta lanza una pregunta fundamental, que debería haber sido la base de su comunidad. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Es un recordatorio de su hermandad. No son simplemente una colección de individuos que viven en la misma provincia. Son una familia del pacto nacidos de Abraham, redimidos de Egipto como una unidad creados por Yahvé. Esta verdad compartida, esta paternidad singular, deberían haber creado un vínculo inquebrantable de lealtad y confianza. Pero Malaquías inmediatamente contrapone esta verdad con la cruda realidad. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? La palabra clave aquí que se repetirá es deslealtad, traición. Una sociedad que desprecia a su Dios y profana su altar, inevitablemente se despreciará mutuamente. La traición vertical conduce directamente a la traición horizontal. Han roto la fe entre hermanos. ¿Y cuál es la prueba principal de esta traición que profana el pacto ancestral, el pacto hecho en el Sinaí que les ordenaba ser un pueblo santo y apartado? Malaquías señala el pecado específico que está disolviendo su identidad única. Judá ha sido desleal. Judá ha profanado el santuario de Jehová, el que él amó, y se ha casado con la hija de un dios extraño. Este no es un simple problema sociológico sobre con quién se casan. Es una repetición exacta del pecado que los llevó al exilio en primer lugar. La hija de un dios extraño es una metáfora vívida para una mujer que trae consigo la adoración a ídolos paganos. Están disolviendo la santidad de la línea del pacto. Están invitando a Baal, a Astarte y a Moloc a volver a sentarse a sus mesas y a entrar en sus hogares. Nehemías, el contemporáneo de Malaquías, luchó furiosamente contra este mismo problema, llegando hasta arrancarles el pelo a los hombres que lo hacían. Para Malaquías, esto es más que una mala decisión romántica. Es un acto de traición espiritual deliberada. Es Judá siendo infiel al pacto, eligiendo la conveniencia a la lujuria, o la alianza política por encima de su identidad sagrada. La comunidad se está desintegrando desde adentro, y Dios pronuncia una sentencia. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto. La escena en el templo se vuelve aún más trágica. El pueblo no ha dejado de adorar. De hecho, están adorando con una pasión desesperada. Malaquías describe una escena sorprendente, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas de llanto y de clamor. Esto no es una adoración silenciosa y apática, es ruidosa, emocional, llena de patetismo. Están inundando el altar con sus lágrimas. ¿Por qué lloran? Lloran porque sus vidas se están desmoronando. Las sequías persisten, las cosechas siguen fallando, y sienten que Dios los ha abandonado. Traen sus sacrificios, pero es como si golpearan contra un techo de bronce. Dios mismo lo dice así, que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Su adoración, por muy emocional que sea, por muchas lágrimas que derramen, es absolutamente rechazada. Y entonces, en un eco escalofriante de su ceguera espiritual, hacen la misma pregunta que han hecho una y otra vez. Mas diréis ¿por qué? No tienen ni idea. Están completamente desconcertados. Estamos aquí, ¿no? Estamos trayendo sacrificios. Estamos llorando. Estamos mostrando cuánto te necesitamos. ¿Por qué nos rechazas? ¿Qué más quieres de nosotros? No pueden o no quieren conectar su piedad pública en el templo con su crueldad privada en el hogar. Piensan que pueden tratar a sus familias con desprecio durante la semana, y luego comprar el favor de Dios con lágrimas y ofrendas el sábado.
La respuesta de Dios es directa, personal, y traslada el escenario del templo al tribunal de un hogar roto. ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal. Dios se revela a sí mismo no solo como el Creador, sino como el testigo. Él estuvo allí. Estuvo presente en sus bodas cuando hicieron esos votos en la pasión y la promesa de su juventud. Y ha estado presente en sus hogares, observando en silencio cómo esos votos eran pisoteados. La palabra desleal traición aparece de nuevo conectando este pecado con el anterior. Están traicionando a la compañera de su vida. Y Dios usa dos palabras increíblemente poderosas para describirla, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Ella no es una propiedad, es una compañera, alguien unida íntimamente a ti. Y su matrimonio no es un simple acuerdo, es un pacto, una promesa legal y espiritualmente vinculante. Están rompiendo un pacto sagrado, y Dios lo toma como algo personal. Él es el testigo y el vengador de la esposa traicionada. Dios, a través de Malaquías, ahora profundiza en el corazón del matrimonio, revelando su propósito divino y el secreto de por qué esta traición es tan atroz. No es simplemente un contrato social o un acuerdo romántico. Tiene un propósito cósmico. El profeta pregunta retóricamente, ¿no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Esta es una referencia profunda a la creación, a Génesis 2, cuando Dios tomó a Adán y Eva y los hizo una sola carne. Eran una unidad no solo física, sino también espiritual, unidos por el aliento de Dios. Eran uno. ¿Y por qué hizo esto Dios? ¿Cuál era el objetivo de esta unión mística de una sola carne? Malaquías da la respuesta. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. En hebreo, literalmente una simiente de Dios. Aquí está el secreto. El propósito del matrimonio del pacto no es solo la felicidad personal o la compañía mutua, aunque incluye ambas. Su propósito principal es crear un entorno estable, piadoso, seguro y de pacto, para criar a la siguiente generación en el temor y el conocimiento de Dios. El matrimonio es el mecanismo principal de Dios para transmitir su verdad y su pacto a través de la historia. Cuando los hombres de Judá desechaban a las esposas de su juventud, probablemente para casarse con las hijas de un dios extraño mencionadas antes, mujeres paganas, quizás más jóvenes o con mejores conexiones políticas, no solo estaban rompiendo un corazón, estaban destruyendo el fundamento mismo de la sociedad del pacto. Estaban creando hogares rotos, niños confundidos, y estaban rompiendo la cadena de la fe. Es en este contexto de pactos rotos y familias destrozadas que Dios hace una de sus declaraciones más inflexibles y famosas de toda la Escritura. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. La palabra hebrea para divorcio es repudio, un despido unilateral. Dios no dice que no le gusta o que lo desaconseja. Él dice que lo odia. Es un odio visceral. ¿Por qué? Porque el divorcio es la antítesis de su propia naturaleza, que es guardar el pacto. Y luego añade una imagen aterradora. Dios odia al que cubre de iniquidad su vestido, la violencia. Dios equipara el acto de divorciar injustamente a la esposa de su pacto con un acto de violencia brutal. Es como tomar una prenda y mancharla no con suciedad, sino con la sangre de un acto violento. Es una traición tan profunda que mancha el alma misma del perpetrador. El punto teológico es devastador. La forma en que trataban a sus esposas era un reflejo perfecto de cómo trataban a Dios. Habían traicionado el pacto matrimonial de la misma manera que habían traicionado su pacto con Yahvé. Eran un pueblo de pactos rotos, tanto horizontal como verticalmente. Esta larga confrontación sobre la adoración corrupta y los hogares rotos lleva al pueblo a su punto de quiebre cínico. Han sido expuestos por su hipocresía y su crueldad, pero en lugar de arrepentirse, redoblan su acusación contra Dios. Han agotado su propia piedad superficial y ahora dice: Malaquías, han agotado la paciencia divina. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras.
Es una imagen asombrosa el Dios infinito, cansado por la charla incesante y arrogante de sus criaturas. Y una vez más, con una arrogancia que ya es familiar, la máscara de la inocencia fingida. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? Siguen viéndose a sí mismos como las víctimas. Son completamente ciegos a su propia hipocresía. Malaquías finalmente les lanza sus propias palabras a la cara, exponiendo la teología tóxica que se ha estado gestando bajo la superficie. Habéis cansado a Dios. En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. Esta es la teología del cínico. Miran a su alrededor. Ven al sacerdote corrupto que se enriquece. Ven al hombre que se divorcia injustamente de su esposa y se casa con una pagana rica y su negocio prospera. Ven a las naciones paganas que oprimen a Israel y sus imperios se expanden. Y luego se miran a sí mismos que al menos intentan, aunque sea hipócritamente, guardar la ley, y sus vidas son difíciles, sus cosechas fallan. Su conclusión: a Dios no le importa la maldad. De hecho, parece que la recompensa. Y entonces lanzan el desafío final. La pregunta más grande y peligrosa de todo el libro. Una pregunta que resuena a través de los siglos en cada corazón que sufre. Dicen, oh si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Esto es más que una pregunta. Es una acusación formal. Es el grito final de un pueblo que ha perdido la fe en la bondad o en el poder de Dios. Están diciendo una de dos cosas: o Dios es moralmente indiferente y aprueba el mal, o es un Dios ausente e impotente, que no puede o no quiere actuar. Si realmente eres justo, gritan al cielo silencioso. ¿Por qué el mundo está tan roto? ¿Por qué los malvados ganan? ¿Dónde estás, Dios? Han desafiado la naturaleza misma del carácter de Dios. La justicia divina ha sido puesta en tela de juicio. Y ahora Dios va a responder. Han preguntado ¿dónde está el Dios de justicia? Y Malaquías está a punto de decirles que está en camino, pero su llegada no será en absoluto como ellos la esperan. Habéis preguntado ¿dónde está el Dios de justicia? La respuesta de Dios a esta pregunta es la profecía más crucial y escalofriante de todo el libro. Es una respuesta que resonará a través de los 400 años de silencio que están por venir. Dios responde: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Esta es la primera parte de la respuesta. Antes de que el rey llegue, vendrá un heraldo. Antes de que la justicia misma aparezca, vendrá una voz para preparar los corazones. Este es un mensajero de arrepentimiento, una figura solitaria que clamará en el desierto, una figura que el Nuevo Testamento identificará inequívocamente como Juan el Bautista. Él será el encargado de volver los corazones, de allanar el terreno moral para la llegada del Señor. Pero Él es solo el preparativo. La respuesta real a su pregunta es la segunda parte de la profecía. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Dios de justicia que habéis estado exigiendo con tanto cinismo, adivinad que está en camino. El Señor mismo, el dueño del pacto que habéis profanado, vendrá de repente inesperadamente a su propia casa, el templo que vosotros habéis contaminado. Es la respuesta directa a su desafío. Pero entonces la profecía da un giro aterrador. Malaquías plantea una pregunta que debería haber helado sus corazones. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Habían deseado la justicia, imaginando que sería un arma contra sus enemigos. No se dieron cuenta de que esa arma apuntaría primero contra ellos. ¿Por qué vendrá? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. El Señor que viene no es un político amable ni un rey guerrero que pasará por alto los pecados de su pueblo. Viene como un fuego intenso que quema la escoria. Viene como una lejía cáustica que blanquea la tela sucia. Este es el gran secreto de la venida del Señor. La justicia divina no comienza con los paganos, comienza con la casa de Dios, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví,
los afinará como a oro y como a plata. Antes de que pueda juzgar al mundo, debe purificar su templo. Antes de que pueda arreglar la sociedad, debe limpiar al sacerdocio. El Dios de justicia que buscaban vendría sí, pero vendría a purificarlos a ellos primero, y el proceso sería doloroso e intenso como el fuego. Una vez que el proceso de purificación comience con los sacerdotes, los líderes espirituales, no se detendrá ahí. El fuego del refinador se moverá desde el altar hacia la plaza del mercado, hacia los tribunales y hacia los hogares privados. Dios, habiendo respondido a su pregunta de dónde está ahora, detalla exactamente cómo se verá su justicia cuando llegue. Él mismo vendrá no solo como un rey, sino como el principal testigo y juez. Y vendré a vosotros para juicio declara, y seré pronto testigo. Él ha estado observando, él ha estado tomando notas, y entonces enumera el expediente de acusación. Su justicia caerá contra los hechiceros, aquellos que trafican con poderes oscuros, en lugar de confiar en él. Contra los adúlteros, aquellos que, como ya se ha establecido, rompen el pacto sagrado del matrimonio. Contra los que juran en falso, aquellos cuya palabra no tiene valor, que corrompen la justicia y los negocios con mentiras bajo juramento. Pero la lista se vuelve aún más específica, centrándose en los pecados que la sociedad a menudo pasa por alto, los pecados de la injusticia económica y social. Él será testigo contra los que oprimen al jornalero en su salario. Están reteniendo el pago del trabajador pobre, robando el pan de la boca de su familia. Será testigo contra los que oprimen a la viuda y al huérfano, los miembros más vulnerables de la sociedad, aquellos que no tienen protector legal. Será testigo contra los que hacen injusticia al extranjero, negando los derechos y la hospitalidad al forastero. Y Dios resume la raíz de todos estos pecados en una frase devastadora: no teniendo temor de mí. El Dios de justicia que tan desesperadamente decían buscar, resulta ser el Dios que defiende al trabajador explotado, a la viuda indefensa y al inmigrante marginado. Su cinismo les había cegado a la verdad de que su propia injusticia social era la razón por la que la bendición de Dios se había retirado. La lista de pecados es abrumadora: adoración corrupta, liderazgo fallido, pactos rotos, injusticia social sistémica. El juicio prometido del fuego purificador parece totalmente justificado. De hecho, la pregunta que surge no es ¿por qué Dios no actúa?, sino ¿por qué este pueblo sigue existiendo? Si son tan corruptos y Dios es tan justo, ¿por qué no han sido simplemente borrados de la faz de la tierra como Edom, el hermano de Jacob? Dios mismo da la respuesta, y es el secreto de la supervivencia de Israel, y el eje de toda la teología bíblica. Porque yo, Jehová, no cambio. Esta es la declaración central. Mi naturaleza es inmutable, mi carácter es constante, mi misericordia no es caprichosa, mis promesas no caducan. Y debido a esta verdad fundamental sobre quién es Él, sigue la conclusión más llena de gracia de todo el libro. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Este es el punto teológico más profundo de Malaquías. La única razón por la que Israel no ha sido aniquilado no es por algún bien inherente en ellos, ni por su fidelidad que no existe, ni por su importancia estratégica. La única razón por la que sobreviven es la fidelidad inmutable de Dios a su propio pacto. Él hizo una promesa a Abraham, Isaac y Jacob, y Él, siendo un Dios que no cambia, cumplirá esa promesa. Su amor soberano, mencionado en el capítulo 1, y su carácter inmutable, mencionado aquí, son los dos pilares que sostienen a un pueblo que merece la destrucción. Su fidelidad es el ancla. Sin embargo, esta inmutabilidad es una espada de doble filo. Significa que su misericordia perdura, pero también significa que su justicia es inevitable. El juicio vendrá, pero gracias a su naturaleza inmutable, la misericordia y la oportunidad de arrepentirse todavía están sobre la mesa. Habiendo establecido que su supervivencia se debe únicamente a la misericordia inmutable de Dios, Él ahora señala el síntoma más claro de su corazón roto, su codicia. Él les ha ofrecido la oportunidad de regresar.
pero ahora les muestra cómo su desobediencia es activa y deliberada. Hace una pregunta que debería ser absurda. ¿Robará el hombre a Dios? Es una idea inconcebible. ¿Cómo puede un ser finito robar al Creador infinito que posee todo? Y sin embargo Dios declara: pues vosotros me habéis robado. Predeciblemente, el pueblo responde con su habitual incredulidad fingida. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Están tan acostumbrados a su pecado que ya ni siquiera lo reconocen como tal. La respuesta de Dios es específica y contable: en vuestros diezmos y ofrendas. La ley era clara. El diezmo, el 10%, pertenecía a Dios. Se usaba para sostener a los levitas, mantener el templo y cuidar de los pobres. Al retenerlo, no solo estaban desobedeciendo, estaban robando directamente de la casa de Dios, paralizando el ministerio y descuidando a los vulnerables. Y Dios traza una línea directa entre este robo y su sufrimiento. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. La sequía y la escasez no eran mala suerte, eran la consecuencia de su avaricia. Pero entonces, en medio de esta acusación, Dios hace la invitación más singular de toda la Biblia. Les ofrece la única vez que Él permite que la humanidad lo ponga a prueba. Traed todos los diezmos al alfolí, el almacén del templo, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Es un desafío directo a su cinismo. Su lógica era: Dios no nos bendice así que no daremos. La lógica de Dios era: ustedes no dan, por eso no puedo bendecirlos. Él les dice que den el primer paso de obediencia radical, que rompan su incredulidad con un acto de fe. Y la promesa: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto no es un evangelio de la prosperidad, es un llamado a la obediencia como el antídoto al cinismo. Es una llamada a confiar en que la fidelidad a Dios, incluso cuando no parece rentable, es el único camino a la verdadera bendición. Dios ha abordado su adoración, sus familias, su justicia social y sus finanzas. Pero ahora regresa al problema raíz, el origen de toda la podredumbre, su actitud. La evidencia no está solo en sus acciones, sino en sus palabras. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, fuertes, arrogantes, dice Jehová. Sus conversaciones privadas, sus murmuraciones cínicas han sido como un asalto a los oídos de Dios. Y por última vez, el pueblo responde con su trágica e incrédula pregunta: ¿qué hemos hablado contra ti? Están tan inmersos en su propia negatividad que ni siquiera la oyen. Entonces Dios reproduce sus conversaciones. Les dice exactamente lo que han estado diciendo. Habéis dicho: por demás es servir a Dios. Esta es la frase que lo resume todo. Es inútil. Servir a Dios es una pérdida de tiempo. Continúan: ¿qué aprovecho hay en que guardemos su ley y en que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Miran su piedad, incluso la superficial, y no ven ningún beneficio tangible, ninguna ganancia en su hoja de balance. Y luego llegan a su terrible conclusión final. Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tientan a Dios y escapan. Este es el punto más bajo. Es la inversión total de la moralidad de Dios. Han mirado el mundo y han declarado abiertamente que el pecado paga. La arrogancia es bendecida. La maldad conduce a la prosperidad. Y los que tientan a Dios no son castigados. Es el apogeo del cinismo una declaración pública de que la justicia de Dios es un mito. Justo cuando la oscuridad parece total y la apostasía universal, la cámara gira. En medio de esta cacofonía de cinismo, se escucha un sonido diferente, un susurro. Entonces, esta palabra marca un contraste divino. Mientras los arrogantes declaraban que servir a Dios era inútil, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. En medio de la apostasía nacional, un remanente persistió. Un pequeño grupo de fieles se reunía no para quejarse, sino para animarse mutuamente.
Se recordaban las promesas de Dios, reafirmaban su fe y hablaban de la gloria de su nombre, incluso cuando no tenía sentido práctico. Esta conversación silenciosa y fiel, ahogada por las quejas de la nación, provoca la reacción más poderosa de Dios. Y Jehová escuchó y oyó. Dios se inclinó, pasando por alto el ruido de los cínicos, para escuchar atentamente el susurro de los fieles. Sus palabras fueron tan preciosas para él, su lealtad tan rara, que ordenó algo extraordinario. Se revela el secreto de la contabilidad celestial y fue escrito libro de memoria delante de él. Mientras el mundo escribía la historia de los prosperados y los malvados, el cielo estaba llevando un registro completamente diferente. Se estaba escribiendo un Sefer Zikaron, un libro de conmemoración. ¿Quién estaba inscrito en este libro? No los poderosos, no los ricos, no los religiosamente ostentosos. Fue escrito para los que temen a Jehová y para los que piensan, meditan, estiman en su nombre. Este es el punto de inflexión teológico. En un mundo que había declarado que el nombre de Dios era inútil, aquellos que en secreto lo estimaban y lo atesoraban, se convirtieron en el foco de toda la atención del cielo. Mientras el mundo celebra al impío, el cielo escribe los nombres de los fieles olvidados. ¿Cuál es el destino de este remanente cuyos nombres están escritos en el libro secreto de Dios? ¿Cuál es al final el provecho de servir a Dios que los cínicos no podían ver? Dios ahora revela la recompensa final y es infinitamente mayor que las cosechas o la riqueza. Y serán para mí, declara Dios, en el día en que yo actúe mi especial tesoro. La palabra hebrea es segulá, el término del pacto para la posesión más preciada y personal de un rey. La nación en su conjunto había fracasado en ser su segulá, pero Dios ahora aplica esta increíble promesa al remanente fiel. En el día del juicio, cuando todo lo demás sea quemado como escoria, ellos serán preservados como su joya personal. Y su estatus no será solo de propiedad, sino de familia. Y los perdonaré, tendré compasión de ellos, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. La relación no es la de un rey con un súbdito o un amo con un esclavo, sino la de un padre tierno con un hijo amado y obediente. Finalmente, Dios da la respuesta concluyente a todas sus preguntas sobre la justicia. Ellos, los cínicos, no podían ver la diferencia entre el bien y el mal. Pero el día viene. Entonces os volveréis, les dice Dios al pueblo, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. La confusión moral que ahora los ciega será borrada. La justicia que ahora parece oculta será la única realidad visible. ¿Dónde está el Dios de justicia? Él está esperando el día que ha señalado. Y en ese día, la distinción entre los dos caminos que el mundo ignora será tan clara y tan absoluta como la diferencia entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte. El profeta ha establecido la gran división, el remanente fiel, cuyos nombres están en el libro de Dios, y los soberbios cuyas palabras arrogantes han cansado al cielo. Ahora, en el capítulo final de su profecía, la culminación de todo el Antiguo Testamento, Malaquías, describe el día en que esa división se hará manifiesta. Es el día de Jehová, un tema recurrente en los profetas, pero aquí descrito con una finalidad aterradora. ¿Dónde está el Dios de justicia?, habían preguntado. Aquí está, porque he aquí viene el día, declara Malaquías, ardiente como un horno. La imagen es apocalíptica. No es un fuego que purifica como el del refinador para los levitas. Es un fuego que consume por completo. Es el calor blanco de un horno de fundición, una conflagración que no deja nada. ¿Y qué será el combustible para este fuego consumidor? Y todos los soberbios, y todos los que hacen maldad, serán estopa. La estopa, los rastrojos secos que quedan en el campo después de la cosecha, es la sustancia más inflamable que se pueda imaginar. No ofrece resistencia al fuego, simplemente estalla en llamas y desaparece en un instante. Esta es la respuesta final de Dios a la pregunta sobre la prosperidad de los malvados. Su éxito era temporal, su juicio será instantáneo y absoluto.
Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Esta no es una simple poda, es la erradicación total. Ni la raíz el fundamento de su existencia, ni la rama el fruto de sus obras sobrevivirán. Es una imagen de aniquilación completa de decreación. El punto de inflexión es escalofriante. Esta es la justicia que el pueblo había exigido. Habían clamado por un Dios que actuara contra la maldad, sin darse cuenta de que a los ojos de Dios, su arrogancia y su cinismo eran el combustible principal para esa hoguera. La justicia que pedían era un fuego que consumiría a la mayoría de ellos. Pero el mismo día que trae una destrucción abrasadora para unos, trae una salvación gloriosa para otros. El fuego en la Biblia siempre tiene una doble naturaleza: consume y purifica. El mismo sol que abrasa el desierto y convierte la estopa en cenizas, es el que da vida a una planta y permite que dé fruto. Y así Malaquías se vuelve hacia el remanente, aquellos cuyos nombres estaban en el libro de memoria. Mas para vosotros, y el contraste es absoluto, los que teméis mi nombre. Para aquellos que no usaron el nombre de Dios con cinismo, sino que lo reverenciaron en secreto el día del juicio, se manifestará de una forma completamente diferente. Para ellos no será la llegada de un horno, sino la de un amanecer. Nacerá el sol de justicia. Esta es una de las profecías mesiánicas más hermosas de toda la Escritura. Un sol se levantará, pero no es el sol astronómico. Es un sol personificado, un sol de justicia. El mismo Dios de justicia que ellos buscaban vendrá no como un fuego consumidor para ellos, sino como el amanecer glorioso que disipa la noche más oscura. Y este sol no solo trae luz, trae restauración, y en sus alas traerá salvación. La palabra salvación aquí es también sanidad. Sus alas son sus rayos extendiéndose como alas de un gran pájaro celestial, y cada rayo que toque al pueblo de Dios traerá sanidad a sus almas heridas por el cinismo, a sus vidas rotas por la opresión, a su tierra agostada por la maldición. ¿Y cuál será la reacción de los sanados? No será un alivio silencioso, será una explosión de gozo incontenible. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Es la imagen de un ternero que ha estado encerrado en un establo oscuro durante un largo invierno, y de repente se abre la puerta a la primavera. Sale a la luz del sol dando brincos, pateando, lleno de una vida y una energía que no puede contener. Este es el secreto teológico central, el día de Jehová. La venida de Cristo es un evento de doble filo. Su misma presencia, su santidad absoluta, actúa como un fuego que consume al soberbio que se aferra a su pecado, y al mismo tiempo actúa como un sol vivificante que sana y da gozo al humilde que teme su nombre. Es el mismo Dios, pero dos destinos determinados por la respuesta del corazón humano a Él. Antes de cerrar su profecía y con ella todo el canon del Antiguo Testamento, Dios da una orden final. Ha prometido al Mesías el sol de justicia, ha prometido un heraldo que preparará el camino. Pero ¿qué debe hacer el pueblo en el tiempo intermedio? ¿Qué deben hacer durante los 400 años de silencio que están a punto de comenzar? Dios los ancla a la única revelación que tienen. Acordaos, les manda de la ley de Moisés, mi siervo. No les da una nueva revelación espectacular. Les ordena que regresen al fundamento. Acordaos de la ley, los estatutos y decretos que yo le mandé en Horeb para todo Israel. Horeb es otro nombre para el monte Sinaí. Les está diciendo: mientras esperáis al Salvador, no olvidéis el estándar. Recordad mi santidad. Recordad lo que requiere la justicia. Este no es un mandato cruel. Es una preparación esencial. El punto de inflexión teológico es crucial. El Antiguo Testamento no termina con la gracia. Termina con la ley. Termina con un recordatorio del estándar perfecto e inquebrantable de Dios. ¿Por qué? Porque acordaos de la ley es la preparación perfecta para el Evangelio. Al recordar la ley, se verían obligados a recordar cuán completamente habían fracasado en guardarla, tal como Malaquías acababa de demostrarles. Al tratar de guardar la ley, descubrirían su propia bancarrota moral.
La ley, como diría el apóstol Pablo, se convierte en nuestro ayo, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo. Gálatas 3:24. Al recordar la ley de Moisés, se darían cuenta de su absoluta necesidad del sol de justicia. El recordatorio de la ley no es un camino hacia la salvación, sino el diagnóstico que hace que el paciente anhele al médico. Es el telón de fondo oscuro que hace que la promesa del amanecer brille con una esperanza desesperada. Se les ha ordenado recordar la ley, ese estándar perfecto que nadie podía cumplir. Pero Dios en su misericordia no los deja solo con la ley. No termina su revelación con un simple recordatorio de su fracaso. Les da una promesa final, un último regalo profético para que se aferren a Él durante la larga noche que se avecina. Después de ordenarles que miren hacia atrás a Moisés, ahora les ordena que miren hacia adelante a una nueva figura. He aquí, declara Dios, y esta palabra siempre introduce una revelación solemne. Yo os envío el profeta Elías. Elías, el más grande de los profetas de Israel. Elías, el que confrontó a Acab y a Jezabel, el que llamó fuego del cielo en el monte Carmelo. Elías, el que no probó la muerte, sino que fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. El regreso de Elías se había convertido en la esperanza escatológica del pueblo judío. Creían que su regreso literal precedería a la venida del Mesías. Dios confirma esta expectativa, pero define el momento. ¿Cuándo vendrá este Elías? Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Esta nueva figura profética será el heraldo inmediato del juicio final y de la redención. Él es el mismo mensajero del capítulo 3, pero ahora se le da un nombre y un espíritu. Elías. Su trabajo será preparar al mundo para el evento culminante de la historia humana, la venida del sol de justicia, la manifestación del día de Jehová. Su presencia será la señal de que el silencio está a punto de romperse, y que el Dios de la justicia a quien habían desafiado está finalmente a las puertas. Aquí yace el secreto final de Malaquías, un secreto que el judaísmo no comprendería plenamente hasta su cumplimiento. Significaba esto que el alma de Elías sería reencarnada, que el profeta de Tisbe descendería físicamente del cielo. El Nuevo Testamento revela la respuesta. Jesús mismo, hablando de Juan el Bautista, declararía: «Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir». Mateo 11:14. Y el ángel Gabriel, al anunciar el nacimiento de Juan a su padre, Zacarías definiría su ministerio usando el lenguaje de Malaquías e irá delante de él, del Señor, con el espíritu y el poder de Elías. Lucas 1:17. No era una reencarnación, sino una remanifestación. Sería un hombre lleno del mismo espíritu y poder de Elías, un hombre austero, valiente, que viviría en el desierto. Predicaría un mensaje intransigente de arrepentimiento y confrontaría a los poderes corruptos de su tiempo. El rey Herodes, tal como Elías, había confrontado a Acab. Juan el Bautista sería el cumplimiento directo de esta profecía, la voz que prepararía el camino. ¿Cuál será la misión específica de este nuevo Elías, de este Juan el Bautista? ¿Cuál es el preparativo que debe hacer para la venida del Señor Dios? Define su ministerio con una precisión asombrosa, y no es un ministerio de milagros políticos o poder militar. Es un ministerio de reconciliación interna. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Esta es la misión. Antes de que una nación pueda reconciliarse con Dios, las familias dentro de esa nación deben reconciliarse entre sí. Recordemos la acusación central de Malaquías. El tejido social de Israel se había desintegrado. Los hombres actuaban con traición contra la esposa de su juventud. Odiaban, se divorciaban, rompían el pacto. Los hogares estaban rotos. La simiente de Dios estaba siendo descuidada, probablemente creciendo con amargura y resentimiento hacia los padres que habían destrozado sus vidas. El pecado, como siempre lo hace, había comenzado en el santuario, pero su manifestación más fea estaba en el hogar. Había creado una brecha generacional, una fractura en el corazón de la unidad familiar, que es el pilar de la sociedad del pacto. El avivamiento verdadero, por lo tanto, no comienza con una manifestación externa de poder.
comienza en el hogar. El mensaje de Juan el Bautista sería: arrepentíos. Y ese arrepentimiento no era una emoción abstracta, era un llamado a volver a las relaciones fundamentales. Un llamado a los padres para que dejen su egoísmo representado por el divorcio injusto, la búsqueda de mujeres paganas, la codicia, y vuelvan a amar y discipular a sus hijos. Y un llamado a los hijos para que dejen su cinismo y amargura comprensibles pero destructivos, y vuelvan a honrar a sus padres. El ministerio de Juan el Precursor era un ministerio de restauración familiar, sentando las bases para la restauración nacional que el Mesías traería. La sanidad del sol de justicia debía comenzar en la unidad más básica de la sociedad, la familia. La profecía finaliza. Dios ha ofrecido la promesa del sol de justicia y el ministerio preparatorio de Elías, pero termina con una advertencia terrible. La restauración familiar no es una sugerencia, es un imperativo divino. El ministerio de Elías, Juan el Bautista, es la última oferta de gracia antes de que caiga el juicio. ¿Qué sucederá si el pueblo rechaza este ministerio de reconciliación? ¿Qué pasará si los corazones de los padres y los hijos permanecen endurecidos el uno contra el otro y por lo tanto contra Dios? El libro de Malaquías, y con él todo el Antiguo Testamento, concluye con la frase más escalofriante de toda la Biblia: no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La palabra hebrea para maldición aquí no es una palabra común. Es Arem. Es la misma palabra usada para la destrucción total de Jericó, la aniquilación completa de algo apartado para la destrucción divina. Significa una destrucción irrevocable total, sin posibilidad de redención. El Antiguo Testamento, que comenzó con la promesa de la creación y la bendición de Abraham en Génesis, se cierra con una sola palabra resonando en la oscuridad: Erem, destrucción, maldición. La página final se da vuelta. El pergamino se enrolla. Cae el silencio. Durante 400 años esa es la última palabra de Dios para la humanidad. Es una pregunta terrible que queda suspendida en el aire. ¿Es maldición la palabra final? ¿Es la aniquilación el destino inevitable de una humanidad que quebranta el pacto? La tensión es insoportable. El pueblo de Israel queda solo con la ley que no puede cumplir y la advertencia de una destrucción total si no se arrepienten, esperando a un Elías que reconcilie y a un sol que sane. El escenario está perfectamente preparado no para un final sino para un comienzo. El Antiguo Testamento termina con un punto, y coma, no con un punto final. Termina con la necesidad desesperada de un Salvador que pueda absorber esa maldición. El Antiguo Testamento se cierra con el sonido de una puerta de hierro. La última palabra que resuena en el corredor de la historia es maldición. Erem. Destrucción total. Y entonces, el silencio. Un silencio denso, pesado, que se extiende por 400 años. 400 órbitas de la Tierra alrededor del Sol, sin una sola palabra profética, sin una visión, sin un ángel. El pueblo de Israel quedó suspendido en esa tensión insoportable. ¿Sería esa la palabra final de Dios? ¿Sería la aniquilación el destino inevitable de una humanidad que quebranta el pacto? La ley de Moisés que se les ordenó recordar se erguía como un monumento a su fracaso. La promesa de Elías era una esperanza lejana, casi mítica. Los imperios se levantaron y cayeron. Persia dio paso a Grecia, y Grecia fue aplastada por la bota de hierro de Roma. Herodes, un edomita, un descendiente de Esaú, se sentó en el trono de David. El cinismo que Malaquías había diagnosticado se había metastatizado, convirtiéndose en la dura ortodoxia de los saduceos o en la piedad hipócrita de los fariseos. Y el cielo permanecía callado de bronce. La pregunta, ¿dónde está el Dios de justicia?, ya no era un desafío cínico, sino un grito desesperado. Y entonces, después de 4 siglos en el corazón mismo del problema de Malaquías, el templo, el silencio se rompió. No fue un trueno, fue un susurro. Un sacerdote anciano, Zacarías, cumplía con su deber. Era su turno, quizás el único en su vida, de entrar en el lugar santo y quemar incienso ante el velo.
Mientras el humo aromático ascendía, una figura apareció de repente junto al altar del incienso. No era un hombre, era el ángel Gabriel. Zacarías se quedó paralizado de terror. Después de 400 años, la conversación divina se había reanudado. Y el mensaje de Gabriel no fue una nueva revelación, sino una activación de la antigua. Le habló de un hijo, Juan. Y al describir la misión de este hijo milagroso, Gabriel citó directamente la profecía final de Malaquías. Dijo que Juan irá delante de él, del Señor, con el espíritu y el poder de Elías. Lucas 1:17. ¿Y cuál sería su misión? Para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y a los rebeldes, a la prudencia de los justos. Las palabras exactas de Malaquías. La promesa se estaba cumpliendo. El heraldo había llegado. El ministerio de reconciliación familiar, la condición previa para evitar la maldición, estaba comenzando. El silencio se había roto. Cuando Zacarías, mudo por su incredulidad y ahora lleno del Espíritu Santo, finalmente recuperó la voz tras el nacimiento de Juan, no se jactó de su hijo. Profetizó sobre aquel a quien su hijo anunciaría. Su profecía, el Benedictus, es la respuesta directa del Nuevo Testamento a la esperanza de Malaquías. Dijo que el Mesías visitaría a su pueblo no por sus méritos, sino por la entrañable misericordia de nuestro Dios. ¿Y cómo describiría esta misericordia con que nos visitó desde lo alto la aurora? Lucas 1:78. La palabra griega es anatole. Significa el amanecer, el alba, el sol naciente. Zacarías, el primer profeta en 400 años, estaba declarando que el sol de justicia que Malaquías había prometido en el capítulo 4 estaba amaneciendo. El mundo, dijo Zacarías, estaba en tinieblas y en sombra de muerte. Esta era la condición de la maldición, y el sol estaba saliendo precisamente para dar luz a ese mundo y encaminar nuestros pies por camino de paz. La sanidad que Malaquías vio en sus alas estaba a punto de tocar la tierra. La promesa se había activado. Pero la profecía de Malaquías tenía dos caras: la sanidad del sol para los justos, y el herem, la maldición para los impíos. La venida de Elías, Juan el Bautista, era la última oferta de arrepentimiento. ¿Y qué hizo Israel? Rechazaron a Juan. Herodes, el falso rey, lo decapitó. Y luego rechazaron al sol de justicia mismo. Lo arrestaron, lo juzgaron con falso testimonio, el mismo pecado que Malaquías condenó, y lo entregaron a los romanos. La advertencia final de Malaquías se hizo realidad. El pueblo había rechazado la reconciliación. La maldición debía caer. Y cayó. El día de Jehová grande y terrible llegó un viernes por la tarde en una colina llamada Gólgota. El sol se oscureció al mediodía. La tierra tembló. La maldición del pacto roto fue ejecutada. Pero aquí está el secreto final, la revelación más asombrosa que une los dos testamentos. La maldición no cayó sobre la tierra, cayó sobre el sol de justicia. El Nuevo Testamento, lo declara Cristo, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13. El herem, la destrucción total que Malaquías advirtió, fue absorbida por el Hijo de Dios. Él se convirtió en el sacrificio enfermo, en el chivo expiatorio. La palabra final del Antiguo Testamento no fue la última palabra de Dios. Fue la pregunta final a la que la cruz dio la respuesta definitiva. Y así cada secreto que Malaquías reveló se cumple en la persona de Jesús. El secreto del amor soberano de Dios, Malaquías 1. El pueblo preguntó: ¿en qué nos amaste? Y la prueba definitiva no fue la destrucción de Edom, sino la declaración de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ese es el ¿en qué? El secreto de la adoración corrupta. Malaquías 1:2. La ofrenda de animales ciegos y cojos. Jesús se convirtió en el Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación, el único sacrificio perfecto y aceptable. Y ahora nuestra adoración ya no es traer sobras, es presentar nuestros propios cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12:1. Transformados por el amor que Él nos mostró. El secreto del Dios de justicia, Malaquías 3, el fuego purificador.
Jesús vino a su templo no una, sino 2 veces, y lo limpió con la autoridad de un fuego refinador. Él es el juez, pero vino primero como el Salvador limpiándonos, no con lejía, sino con su propia sangre. Y el libro de memoria Malaquías 3:16. Para los que temían su nombre, encuentra su cumplimiento en el libro de la vida del Cordero, donde nuestros nombres están escritos no solo como recordados, sino como adoptados como su especial tesoro, su segulá. La historia de Malaquías no es una reliquia antigua. Es un espejo para el siglo XXI, porque el corazón humano no ha cambiado. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos como esos israelitas del postexilio? Estamos agotados, estamos cínicos. Miramos el mundo y vemos cómo la arrogancia es celebrada, cómo la maldad prospera, y el susurro cínico de Malaquías 3:14 resurge en nuestros propios corazones. Por demás es servir a Dios. Sentimos que nuestras oraciones golpean un techo de bronce. Nos preguntamos, ¿dónde está el Dios de justicia? El mensaje del último profeta resuena a través de los milenios. Dios no está distante. Él no es indiferente. Él está escuchando. Él se inclina para oír la conversación de aquellos que todavía temen su nombre. Él ve la fidelidad silenciosa en un mundo ruidoso. Y está escribiendo tu nombre en su libro. Él no está exigiendo tu perfección, pero sí está demandando tu corazón. Esta semana, hazte la pregunta que Malaquías le hizo a Israel. ¿Qué ofrenda le estás trayendo a Dios? ¿En tu tiempo, en tu talento, en tus relaciones, en tus finanzas? ¿Le estás dando a Dios las obras de tu día, tu energía residual, tu atención dividida a tu animal enfermo? ¿O le estás dando lo mejor, lo primero, tu corazón indiviso? Él no te pide esto porque necesite tu ofrenda. Te lo pide porque tú necesitas ser un adorador. Si la historia de este mensajero final, esta bisagra entre la promesa y el cumplimiento, te ha recordado el amor inmutable de Dios, un amor que te eligió antes de que lo eligieras a Él, entonces toma una decisión. Deja de ofrecerle las obras. Si este mensaje te ha dado esperanza, suscríbete a este canal y comparte este video. Compártelo con alguien que conozcas que esté sentado en la oscuridad, sintiéndose cínico y agotado. Recuérdales la promesa más grande de todas, que el sol de justicia ya ha amanecido y que Él trae sanidad en sus alas.